Armada, pero no, tenemos el gusto de tenerla aquí en el estudio, a la jefa distrital de educación y concejal de Mar Chiquita, Verónica Cerantes. Concejala. Concejala, muy bien. Buenos días. Gracias por visitarnos. A ustedes, gracias por invitarme. Qué quilombo que se armó con el video. Yo entendí cuál era la idea. Sí. Bueno, lo contamos mucho acá, ¿no? Que tiene que ver con un trabajo del equipo, con esta cuestión de la confianza no solamente en el jefe, sino en los empleados, esto de fortalecer. Pero no se ve seguido esto. En realidad también tiene que ver con algo que ustedes deben conocer muy bien, que son los nuevos lenguajes para comunicar. Si yo me siento y hablo de la confianza, de la articulación, de la construcción de redes, seguramente voy a aburrir. Claro. Y este instante, que fueron apenas unos minutos de una plenaria con todo el equipo que duró 5 horas de trabajo, delineando las líneas del 2026, fue lo que elegimos para reproducir. Y sinceramente hay algunas cosas que me gustaría decirte, Adrián. Pero primero, vamos a dejar algo en claro, porque algunos dicen, mirá, cómo la opereta le pegan, que yo. Esto es algo que nació desde ustedes, de mostrarlo así, de filmarlo así, de hacer el video así. Sí, porque en realidad nosotros venimos trabajando, una de las líneas del proyecto distrital de educación tiene que ver con mejorar la percepción social, ¿no?, en la comunidad de la educación de gestión pública. Okay. Voy a citar al Alberto Sileoni, ¿no? El gran Alberto. El gran Alberto. Alberto decía, ¿no?, que cuando uno va a un cumpleaños, a él le hubiese gustado ser químico, decía, porque si iba a un cumpleaños nadie hablaba de química, pero de educación todo el mundo opina. Claro. Entonces, claramente, sí, está bien que así sea. A mí el debate no me asusta. La disidencia no me asusta. Y hay algo que es clave. Antes de ser jefa distrital, antes de ser concejala, antes de ser inspectora, soy docente. Y si yo pierdo la posibilidad de sonreír, si pierdo la confianza o el juego, lo lúdico, ¿no?, como pedagogía, entonces no debería estar donde estoy. El otro día yo lo dije en la sesión del lunes, en la última extraordinaria, que te tocó cerrar el tema de la amnistía de obras privadas. Sí. Yo lo decía porque está bueno, y me parece que eso en algunas veces falta, esto de opinar, de argumentar, ¿no?, cuando hay alguna cuestión polémica o alguna cuestión que no está todo el Consejo Deliberante. Pongo el ejemplo del Consejo Deliberante por uno, digo, pero cuando no están todos de acuerdo, que a mí me parece que está bien esto, a mí otro. Digo, está bueno cuando se argumenta. Digo, me parece que desde ese lugar es donde está el aporte también. Creo que elegiste un muy buen ejemplo, porque en realidad lo que el lunes surgió ahí fue la dualidad en la que a veces se encuentra el propio Estado cuando plantea la igualdad. Claro. ¿No? Y uno dice, pero ¿cómo? Si estoy planteando la igualdad, implícitamente hay ciertas cuestiones que llevan a la injusticia, ¿no? Entonces ahí hay una dualidad en sí misma. Y me pareció siempre necesario, también te digo que era la primera sesión y me gustaba hablar de lo que tiene que ver con el abordaje de la disidencia sin el uso de la violencia. Claro, que es tan difícil a veces para algunos sectores, ¿no? Por lo menos. Pero me parece que ahí estamos los que el pueblo de Mar Chiquita eligió para que los representáramos, no para que se avergüencen de nosotros. Yo, a lo largo de todos estos 2 años en los que soy concejal, he tratado siempre de poder volver al eje, ¿no? Recuerdo una situación en la que tiene que ver con mi formación, Adriana. En realidad, le pedían a Carlos que el orden. Y yo digo, nosotros somos concejales, no le podemos pedir a otro que nos ponga orden. Era el aula de cuarto B de una escuela primaria. Sí, pero hay algo mucho más profundo, ¿no? O sea, a nosotros yo soy, digamos, militante de la convivencia, no necesito que me discipline un otro desde afuera, ¿no? Porque creo en el autogobierno. Claro. Entonces no necesito que el presidente del Honorable Consejo Deliberante me llame al silencio. No debería suceder eso. Bueno, pero la composición, el año pasado igual me parece que fue mucho más complejo, ¿no? Sí. Había así como permanentemente un ambiente de no sé, caldeado, cualquier cosa que alguien decía era una bomba. Un chasquibum se transformaba en una bomba nuclear. Sí, pero no podemos perder la conciencia de todas esas visualizaciones que tienen las cosas que hacemos. Claro.
¿no? Y aquel que está afuera, que a veces no sabe. Mira, yo cuando leía los comentarios del video, decía, y yo podría contestar a todo esto. Y también entiendo que el que no está en el área, determinadas cosas las desconozca. Es natural, yo tampoco sé. Y para adentro, Verónica, ¿cómo fue? Digo, para adentro, en el mundo de donde vos te movés, que tiene que ver con tu rol como concejal, tu rol como jefa, tu rol político, digo, ¿cómo fue la repercusión, independientemente de los comentarios de los vecinos comunes? Algún hater, por supuesto, que nunca falta. Nunca falta. Está casi es inevitable, pero digo, ¿cómo lo viviste vos internamente? No, internamente fue mucho reconocimiento. También muchos que obviamente no lo van a decir públicamente, pero sí me dijeron, a mí me abrirían los brazos. Y la verdad es que es un equipo con el que vengo yo trabajando hace 6 años. Con algunos de ellos nos conocemos inclusive de mucho tiempo atrás. Y es lo que sucedió es una imagen de lo que hacemos a diario. Es imposible estar con una matrícula casi cercana a los 10.000 estudiantes. ¿Cuántos? Casi 10.000 estudiantes en todo el sistema, ¿no? De Mar Chiquita. Yo me acuerdo en el año 93, creo que fue, 92, que empecé la secundaria. Sí. Iba a la escuela a 8 de la noche. Eran 2 primeros, 2 segundos, un tercero, un cuarto y un quinto. Fin, no había más nada. Estoy hablando de hace 30 años, más, 30 y pico de años. Y hoy son 10.000. Casi 10.000, sí. ¿A qué le atribuís este crecimiento? Bueno, eso tiene que ver con el crecimiento demográfico que ha tenido la costa de Mar Chiquita, sin duda. Vos analizás y nosotros tenemos casi el 70% de la matrícula hoy. Acá en la costa. En la costa, 69,3. Tremendo. A mí me gustan mucho los números. A mí también. Y con eso me parece que es vital tener los números para tomar decisiones. Todas las decisiones se toman en base a la estadística, ¿no? A la planificación, a los datos. Si querés, en algún otro momento te puedo venir a contar cómo hemos trabajado durante estos años en Mar Chiquita. ¿Y cómo cambió a partir de la llegada o a partir del cambio de gobierno nacional? Porque yo me voy a centrar en lo local, ¿no? Nosotros acá en la radio siempre hablamos de lo que nos pasa acá. Si alguno quiere saber qué dijo Milei o Kicillof, seguramente irá a buscarlo a otros medios. Nosotros hablamos mucho de lo que pasa acá. Pero ¿cómo cambió? Porque Mar Chiquita venía en este crecimiento que vos contás con el lanzamiento, la construcción de la Escuela Técnica número 1, que después por temas de política nacional y qué sé yo, se paró. La 2 es. La 1 está en Vidal. Perdón, la técnica número 2 de Camen Norte. Se apostó por el centro de las Acacias, que ahora Walter anunció que va a ser la Escuela Especial 503. Sí, eso lo tenemos planificado hace muchísimo con Walter. Ok. Hay todo, va a haber, o sea, con un edificio nuevo vamos a poder impactar en gran parte del sistema educativo, también en la escuela de pesca. Pero ¿cómo cambió? Digo, esto del 23 muchísimo. Para acá. ¿Y cómo se hace para trabajar en ese contexto distinto, donde aparte no lo habían vivido nunca, de tener un gobierno nacional que no estuviera alineado? Sí, bueno, a ver, primero decirte que es imposible mantener ajena a Mar Chiquita de las cuestiones que pasan a nivel provincial y yo como jefa distrital represento a la provincia en el territorio de Mar Chiquita, ¿no? Nosotros firmamos en aquel momento con el intendente Jorge Paredi y con Walter. Viajamos al Ministerio de Educación de Nación, que vamos a decir que no está más. No existe más. Donde se firmó un convenio tripartito para 3 edificios escolares nuevos. Uno era la Técnica 2, el otro Secundaria 6 en Santa Elena, y el Jardín en Viboratá. Ajá. ¿No? Que por ahí alguno dice, bueno, y hace falta, porque el jardín sí es el que menos urgencia tiene, pero claro que hace falta, porque el jardín funciona en un edificio municipal, que la municipalidad cede a la provincia de Buenos Aires. ¿También en Las Chicas funciona o no? No. Funciona al lado de la delegación, frente a la sala, es un jardín hermoso, pero el edificio es municipal y no está pensado como un jardín de infantes. Entonces, el edificio nuevo es como el 909 de Camen Norte, y sería muy interesante que allí funcione el jardín para que sucedan otras cosas. Claro. ¿No? Por ejemplo, si uno quiere extender la jornada en primaria, por ejemplo, si quiere en ese espacio el intendente tomar la decisión de, no sé, un hogar de adultos mayores. Sí, lo que fuera. Siempre impacta. No hay nada en educación
que sobre, nunca. Bueno, eso fue un poco lo que pasó con las acacias, ¿no? Que en un momento se colapsó, pero por la cantidad de pibes yo te puedo contar lo que pasó porque estos proyectos los hemos gestionado desde... junto con la inspectora de técnica hicimos, ella y yo, un relevamiento donde detectamos que ella, como tiene la supervisión también de Mar del Plata, detectamos que en las 5 escuelas técnicas de Mar del Plata había 96 alumnos con domicilio en Mar Chiquita. Ajá. Eso fue el origen del expediente técnica 2. El laburo de investigación. Exactamente. Nosotros no le podíamos dar ya solución a esos 96 chicos y familias, porque ellos, lógicamente, en el crecimiento vegetativo, nosotros cuando abrís una institución lo haces desde primer año. Claro. Estos chicos ya estaban en otros años, ¿no? Pero sí, las familias contaban, ¿no?, lo que significaba para ellos el transporte. La educación técnica tiene una particularidad, que es la jornada extendida, y ninguna escuela técnica, no solo la nuestra, tiene, servicio alimentario en la franja, digamos, entre el turno y otro. Entonces, los chicos de acá van a las escuelas técnicas de Mar del Plata y quedan en una plaza con otras connotaciones. Era una angustia de muchas familias. ¿Quedan afuera de la escuela? Sí, porque no, o sea, es una jornada, solo pasa en técnica, ¿no? Sí. En su momento, cuando había ministerio en la Nación, se habló mucho. Las escuelas técnicas a lo largo y a lo ancho del país son muchísimas. Y cumplen un rol muy importante. Muy importante. Bueno, vos lo has visto a lo que hemos llegado, ¿no? Que este año inicia 4º. Claro. Inicia 4º y... Es increíble, porque parece que arrancó antes de ayer. Sí. Y ya arranca 4º año. Sí, y te tengo que decir que a esta altura yo pensé que íbamos a estar donde debemos estar, que es en el edificio nuevo. Otro tema, Adrián, por el que he sido muy crítica, que es el aula móvil. Decirte que fue una opción a la dificultad edilicia, pero también fue la posibilidad de conseguir el entorno formativo. En técnica, los entornos formativos son claves y nosotros queríamos energías eólicas, energías renovables. Que es la nueva orientación. Es la nueva orientación y el aula lo tiene adentro y es millonario pero nosotros tenemos en pleno desarrollo un parque eólico y tenemos que formar recursos humanos. Gran parte de las acciones que he llevado adelante todos estos años tiene que ver con poder insertarse en el sector socioproductivo. O sea, estamos al lado del mar y no teníamos una escuela de pesca. Bueno, pero eso también fue innovador porque no pasa en casi ningún municipio que esté frente al mar, ¿no? Bueno, eso fue innovador y fue una decisión política también, porque ahí tuvimos, como nos pasó ahora con la técnica, o sea, siempre tenés ese trabajo articulado que vamos haciendo con los intendentes. Pero la idea, hay que buscar espacio. A alguien se le tuvo que ocurrir la idea de decir, che, estamos frente al mar, no tenemos, esa iniciativa, a alguien se le tuvo que ocurrir en algún momento. Sí, tiene una hermosa historia esa escuela. A ver, breve. ¿O no tenemos tiempo? Si es breve. Estaba en una reunión en la Universidad de Mar del Plata y un amigo que conozco hace muchísimos años, que es Juan Perrier, me dice, che, Vero, dice, ¿escuchaste de las escuelas de pesca y viste que están por armar una? Y digo, le digo, ¿y a cargo de quién está? Entonces me dice él. Y bueno, fui a buscar el auto. ¿Te fuiste directamente? Salí de la reunión, me fui a buscar el auto y recuerdo hasta la calle en la que paré. Puse las balizas y lo llamé a Ricardo de Guisi. Y le digo, Ricardo, ¿están armando una escuela? Sí, pero no es para Mar Chiquita, me dijo Ricardo. La vamos a abrir en Montehermoso. No, le digo, mira, la semana que viene vamos a ir con Walter. Walter no sabía nada. Vamos a ir con Walter a verte, porque la tenés que abrir acá. No, Vero, me dice, ya está cerrado, dice. No, le digo, pero escuchanos por lo menos. Y bueno, me dice, no vengan. Yo voy a Mar del Plata, de pasada paso por tu oficina. Le digo, Walter, estate listo, porque... Y bueno, y ahí empezamos a diagramarlo. Él nos planteaba todos los obstáculos, porque, insisto, los entornos formativos, vos por ahí abrís un primero y no lo necesitás, pero sabés que en algún momento los alumnos van a estar en el ciclo superior y para formarse en lo que quieren,
van a tener que tener entorno formativo. Y Walter Cuando puso de a disposición todo. El entorno formativo es tener un bote para el mar, claro, una moto de agua, claro. Hacer los tanques para la cría de peces. Entonces ofrecimos ahí una alianza muy fuerte. Yo recuerdo que necesitaban una escuela agraria que sea de base, porque esto es un anexo. Entonces le dije que mejor, nosotros tenemos la primera de la provincia de Buenos Aires, o sea que la primera tecnicatura en pesca y acuicultura. Debería ser. Mirá la también. coincidencia, claro, de que también es de aquí. ¿Y cómo va la matrícula ahí? Muy bien. Eso fue fantástico porque nosotros abrimos en agosto. Y con primer año, porque la formación es de 7 años. Ah, o sea, un año más. Son claro, realmente niños y niñas pequeñas y pequeños que tomaron la decisión en un primer año, en el mes de agosto, de dejar su escuela y elegir una orientación a muy corta edad. A veces yo soy muy afortunada porque el trabajo que hago es... se te nota muy apasionada cuando te escuchamos hablar y se te nota, ¿no? Muy apasionada de tu trabajo. Sí, porque vos sabés que el primer día de clases en agosto hay que pedir un pase con esa edad, con tus amigos, porque elegís ya tomar un destino. Sí. Uno de los estudiantes dijo, a mí me encanta el mar. Y es ahí donde uno entiende que el trabajo tiene todo el sentido. Es difícil poner la mirada en una costa de Mar Chiquita que crece, que tiene, como vos decías, casi el 70% de no solamente de los estudiantes, sino también de muchas de las actividades. Digo, es difícil mirar y romper un poco con estos 100 y pico de años que tiene de historia Mar Chiquita, donde todo el poder y todo está focalizado en Coronel Vidal. No, hay que tener, lo que tiene Mar Chiquita es que tenés que tener líneas de trabajo distritales y líneas de trabajo para cada una de las localidades. Cosa que no pasa en otros municipios. Mi familia desde acá. Mi bisabuelo volvió al cepo en el partido Mar Chiquita. ¿Ah, sí? Mis abuelos, mis padres. Entonces, conociendo la idiosincrasia, uno puede planificar. Ha sido un objetivo completamente deliberado, la soberanía sobre el mar, que no teníamos. Claro. Desde la educación hablo, ¿eh? Sí. Entonces, tenemos, por ejemplo, otro proyecto inédito como Infancias en el Agua, porque Mar Chiquita tiene el único proyecto de estas características en la provincia que es que los chicos nuestros sepan hacer surf en el nivel inicial y en una escuela pública. Y estamos llevando adelante este enorme proyecto. Es casi fundamental. Claro. Es casi fundamental. Después, aparte, yo tengo hijos chicos, ¿no? Y bueno, los grandes también, pero todos en algún momento tuvieron una tabla y fueron a intentar surfear. Claro. Y surfearon, pero todos en algún momento terminaron en la playa con una tabla. En Educación Mar Chiquita vas a poder ver lo que son las experiencias, pues este proyecto tiene una parte que se hace en los Zooms, en los polideportivos, en seco, digamos, después el segundo trimestre va a las piletas y el tercero van a la playa. ¿Cómo es articular con el gabinete de Walter Buniveski? Contame un poco, porque si bien recién describiste tu cargo, ¿no? Representás a la provincia de Buenos Aires en Mar Chiquita, y eso te da indefectiblemente o sería prácticamente imposible laburar desde tu lugar si no tenés diálogo y trabajo en acción con el resto del gabinete. Las redes son imprescindibles. Bueno, con Walter trabajamos juntos hace muchos años, nos conocemos, y tengo la fortuna de haber tenido 2 intendentes que eran docentes. Claro. Entonces la mirada es diferente, ¿no? Y cuando logran poner en agenda, yo permanentemente tengo reuniones con el resto de los jefes distritales de la provincia de Buenos Aires y uno puede darse cuenta que hay algunos que la educación no es una prioridad. En este caso nunca sucedió así. Pero qué difícil, ¿no? Porque cuando hablamos también hay que contarles, ¿no?, a los que están del otro lado, porque por ahí te pueden decir, si es prioridad, ¿por qué? ¿Qué sé yo? No sé, hacen un edificio, un rascacielos con... ¿Cuáles son las funciones también? Acá no tenemos escuelas municipales, ¿no? Claro, dependen de la provincia. Exactamente. Ni privadas. Y ni privadas. Hay 2 solamente que son parroquiales, con las que trabajamos muy, muy bien en la articulación. Pero la educación de Mar Chiquita es de gestión pública. Claro, 100%. 100%. Digo, y hasta ahí hay ciertos ámbitos donde pueden laburar y otros que no.
Por ejemplo, no sé, más allá de la gestión que se puede hacer para la construcción del nuevo edificio, digo, que depende ya de guita que viene de otro lado. Digo, ¿cómo es también hacer prioridad sin plata? Y con la cabeza. Bueno, a ver, contanos. Con la cabeza, claro. Yo he llevado propuestas que recuerdo a un alto funcionario me dijo, estás loca, y capaz que hay que estar un poco loco. Cuando convertimos el museo de Coronel Vidal en una escuela, en la primera escuela de educación artística de Mar Chiquita, el primer momento parecía... Sí, un disparate. Y bueno, yo me acuerdo haber planteado, decir, bueno, hagamos pensemos cuánta gente entra a este video, a este museo, y la primera inscripción nuestra fue de 173 estudiantes en Coronel Vidal. Claro. Entonces es darle otra función a los edificios existentes y crear en base, quizás no siempre necesitas un edificio para crear. De hecho, el Instituto 238, yo tengo líneas de trabajo que me van orientando, ¿no? Y siempre creí que los edificios escolares tienen que tener pleno uso del espacio y del tiempo escolar. No tiene que haber tiempo ocioso. Exactamente. Que esté cerrado. Todavía tenemos espacio para hacer más cosas, que no te las voy a anticipar porque no quiero generar ninguna expectativa, pero todavía tenemos espacios para seguir creando escuelas o oportunidades para los demás. Porque la educación es la movilidad social. Sí, eso no cabe duda. Verónica, ¿cómo está el tema de la matrícula en este sentido? Digo, todos los años, este año no lo escuché, el año pasado creo que fue un poco menos, pero tuvimos años que en los comienzos de clases eran tremendos en la escuela secundaria. Sobre todo en secundaria. No había vacantes. En Costa Norte, ¿no? Con la escuela 21, que es muy especial la escuela 21, todos los que tenemos hijos, todos, en algún momento o tuvimos la idea, o yo, por ejemplo, a alguno lo mandé ahí también, porque es una escuela hermosa, porque las actividades de la tarde se hacen, bueno, no hace falta describirlo demasiado, pero hubo también dificultades para poder acceder a los lugares. Digo, ¿cómo está esta situación este año respecto de los anteriores con las vacantes? Bueno, mira, recién hablábamos digamos, del orden nacional o provincial, y acá hay que hablar del orden mundial. La baja de la natalidad es... ¿Se nota acá también? Sí, claro que sí. ¿En serio? Sí, sí. Y mucho. Mirá vos qué dato. Mucho. Y sí, claro que sí. Fíjate las propuestas de los jóvenes, ¿no? Que muchas veces no tienen que ver con la constitución de una familia, lo podemos ver en nuestros propios sobrinos, sino con viajar, con estudiar, con tener nuevas experiencias. Entonces, el impacto de la baja de la natalidad está en Mar Chiquita. También. Sí, está. Y con eso lo que hemos tratado de hacer, fíjate cómo la conversación se va hilvanando también, universalizar el nivel inicial. ¿En qué consiste? En que niños más pequeños accedan al nivel inicial. O sea, este va a ser el primer año que tenemos 22 estudiantes de un año. ¿Cómo de un año? De un año. ¿En dónde? En 2 jardines. ¿2 jardines? Claro, vamos. ¿Ya es maternal? Estamos iniciando con 2 proyectos que le vamos en diciembre. Precisamente ¿para qué? Para poder aquel recurso humano que no se quede sin trabajo y que pueda ser reconvertido dentro de la institución, dando una solución a muchísimas familias. Sí, porque es un problema. Vos sabés que gran parte de la independencia que puede llegar a tener una mujer tiene que ver con la escolarización de sus hijos. Algún hombre también. Y algún hombre también, seguro, ¿no? Pero más allá de todo, hay una cuestión todavía, ¿no? Donde las mamás te dicen que una cosa trae la otra. Eso es realidad. Tenía un profesor que decía, la realidad está. Te guste o no te guste, está ahí. Y eso nos pasa, ¿no? Entonces, después te cuento cómo nos va, pero tenemos 22 estudiantes. ¿Y de 2 años? ¿Y de 2 años también? Entonces ya debe haber también varios. los podemos incorporar, sí. Qué bueno eso. Sí. ¿En todos los jardines no? ¿En algunos? En realidad fue donde teníamos espacio, donde teníamos recursos humanos, donde pudimos elevar una propuesta contundente que la provincia aprobó. Y, por supuesto, venimos trabajando acá fuertemente de la mano de Axel Kicillof, que está planteando ahora un decreto para que la sala de 3 se universalice. Hay algo importante en esto para explicar, ¿no? El decreto autoobliga al Estado. La ley obliga. No sé si soy clara en esto. Sí. Entonces eso es muy interesante y estamos trabajando en incorporar infancias
de menor edad como propuesta, ¿no? La verdad que es muy interesante. Fíjate que hay gobiernos que para otros gobiernos estoy segura que esto hubiese sido una posibilidad de achicar y ahorrar. Y como te decía hace un rato, la educación y la salud son áreas de constante inversión. Siempre podés hacer mejor. Sí, el problema por ahí puede surgir en quién lo administra en algún momento, cuando no funciona. Pero sí está claro que ahí tiene que ir. Contame cómo es tu vínculo con el Consejo Escolar. Mi vínculo con el Consejo Escolar es... Porque ahí hay laburo también permanente, ¿no? Me imagino que hay conexión con todos los consejeros. Hay trabajo, en realidad, el Consejo Escolar no depende de jefatura distrital. Eso quiero dejarlo en claro. Es un órgano distinto. Es un órgano aparte, la ley de educación lo plantea así. Es decir, no es que ni yo incido en sus decisiones, ni ellos sí, hay un trabajo articulado, siempre ahí está de por medio el intendente municipal, que también él en su condición de arquitecto creo que, y de inspector de infraestructura siempre conoce mucho. Walter es una persona que conoce todos los edificios escolares, que sabe las necesidades, que eso es una gran posibilidad, porque vos te sentás con él en su despacho y él te puede decir, porque los baños de tal escuela se acuerda que están en prioridad de obra, ¿no? En realidad nosotros las decisiones, y esto también es interesante decirlo, se toman en mesas de trabajo. Mira, todos nuestros estudiantes del Parlamento lo entendieron perfectamente cuando lo conversé con ellos, ¿no? Decimos, yo estoy acá para decidir las prioridades distritales. Y por supuesto, el que tiene una necesidad institucional, piense que la de él es la más importante. Obvio. Pero el trabajo de uno es precisamente hacer esa prioridad distrital. Y administrarla. Porque si tengo que arreglar la cocina de la agraria número 1, donde hay cerca de 200 estudiantes que viven en la escuela... Es una prioridad. Es una prioridad a, por ahí... cortar el pasto adelante, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. O te voy a decir porque, no sé, a veces nos piden cortinas de blackout, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo eso y se organiza distritalmente y en una mesa que es la UEGD, que es la Unidad Educativa de Gestión Distrital, se toman las decisiones, yo la presido, pero se toman las decisiones por prioridad. Contame, porque casi todas nuestras escuelas, y yo conozco, bueno, he conocido varias por vivir acá, digo, pero todos tienen conformados una asociación cooperadora. Sí. ¿No? Casi todos y casi todas tienen un laburo... No todas, lamentablemente. ¿No todas? No. Bueno, las que conozco con un laburo silencioso muchas veces. Digo, ¿cómo es este rol que debe tener, digo, desde tu perspectiva, con las cooperadoras? ¿Cuál es la incidencia? Sí, fundamental. Las cooperadoras son responsabilidad del Consejo Escolar. Okay. Todo lo que tiene que ver servicio alimentario, infraestructura, transporte, y las cooperadoras son tarea del Consejo Escolar. Ahora, pero dame tu opinión igual, más allá de lo técnico. No, digo, la jefatura lo que tiene es la responsabilidad de las necesidades educativas, de lo pedagógico. ¿Se escucha a la cooperadora cuando...? Sí, es imprescindible el trabajo. De hecho, con Marina Córdoba, quien fuera presidenta del Consejo Escolar, trabajamos mucho en ese tema, porque necesitábamos que se constituyan. Y a veces cuando hay, no sé, falta el tesorero, los libros no están actualizados, es un obstáculo puntual para el ingreso de nuevo dinero, digamos. Entonces, recursos, la provincia te dice, yo te quiero... ayudar, pero no puedo. Claro, pero necesito que regularicen esto. Entonces, o que se constituyan como tal, porque son 11, casi 12 instituciones nuevas. ¿En total cuántas escuelas tenemos? 71. 71 ya. Todas funcionando, todas con pibes adentro, todas a full. El tener escuelas no es lo mismo que contar, no es que hay 71 edificios escolares. No. Eso lo quería aclarar porque hay 71 instituciones. Claro. Sí. ¿Y cómo crees que va a terminar esto? Porque Mar Chiquita sigue teniendo un crecimiento que no para nunca. Digo, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Crees que en un momento va a haber alguna escuela privada? ¿Crees que este crecimiento que estamos teniendo va a... Está bien que con el diario del lunes es más fácil, pero yo creo que muchos no se imaginaban que un 2026 iba a ser tan diferente al, no sé, 2016.
en cantidad de población, en cantidad de infraestructura que tenemos. Digo, ¿hacia dónde vamos? Mira, casualmente yo fui jefa distrital en el 2015. ¿No? Bueno, ya ahí, claro, justo. Dejé de serlo en el 2016, o sea que te puedo hacer ese parámetro de estos años, ¿no? La educación tiene siempre implícita la posibilidad de reconstruirse, de repensarse, porque va de la mano de los tiempos. Si hace 10 años me decías si íbamos a tener, no sé, una tecnicatura como la que tenemos, ¿no? Para en el 238, ¿no? Que son novedosas, que yo misma me tuve que poner a ver el diseño curricular. Lo mismo va a pasar ahora con técnica. Claro. Y bueno, porque tiene que acompañar, se tiene que insertar en el sector socioproductivo. Para la política me imagino que es siempre... imprescindible. Y aparte en esto que estamos describiendo, en cómo es el desarrollo, digo, se va un poco de atrás, ¿no? Porque llegaste, lo terminaste y tenés 20 familias nuevas. Sí, a veces nos pasa que la gente se muda sin chequear primero si hay vacante. Sí, no chequear si hay laburo, igual se viene. Yo hablo de la parte que me toca, ¿no? Porque dicen, no, pero yo quiero ir a esa escuela. Sí, nosotros tenemos una cantidad de estudiantes en relación a los metros cuadrados que tenemos también. Claro. No es que puede ingresar, viste, cualquiera, pero ¿por qué? Y bueno, explicamos todas estas cuestiones, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué a Mar Chiquita en el 2020, 2 cosas que me preocuparon. Primero, que no había centros de estudiantes en las escuelas secundarias. Es verdad. Y que había algunos grupos que estaban realmente en condiciones... ¿Interveniste con los centros de estudiantes para darle una mano? Sí, claro. De hecho, fue una línea de trabajo la participación estudiantil. Okay. Un trabajo que hemos hecho adelante con ese equipo que el otro día no me dejó caer. Ese es el equipo con los que formamos. Ahora todas las escuelas tienen formato de participación. Okay. Y así pueden participar de las mesas nuestras también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la mesa de COPRED, que participan estudiantes. Bueno, ya casi las 10 de la mañana. Me quedan un montón de cosas, pero contame para cerrar justamente, que por ahí un poco el leitmotiv de todo esto fue este famoso video, ¿no? Que para mí generó mucho más de lo que decía en sí mismo. Pero contame internamente, digo, porque me imagino que también para adentro, el otro día estuviste en el Consejo Deliberante el lunes, el miércoles, te encontrás con gente, es el quehacer político local. Adrián, y no tengo superposición horaria ni nada, porque en realidad, al tener 3 turnos... Eso igual está contemplado en la normativa. No, pero bueno, vamos a decirlo, no tengo superposición horaria en las 2 funciones que llevo adelante. Ok. Digo, ¿cómo fue para adentro? Digo, ¿hubo alguno que te hizo el chiste, otro que te felicitó, otro que se asustó? Digo, ¿cómo fue con los compañeros de trabajo? Con los compañeros de trabajo fue fantástico. No, al contrario. Hubo sonrisas, hubo análisis de comentarios, que eso está muy bien, porque para nosotros es un insumo también, ¿no? Decir, bueno, ¿qué piensa el otro, no? ¿Cómo nos ve? Porque en realidad nosotros estamos en un gobierno nacional, o en los tiempos, permitime que acá tome mi parte política. Por favor. En realidad estamos en tiempos donde algunos gobiernos desvalorizar la escuela, la figura de sus docentes y demás, les es muy útil para hacer recortes, por ejemplo, o esa desvalorización, ¿no? Nosotros, bueno, la hemos tenido, ¿no? Explícitamente, recuerdo las frases de Macri, por ejemplo, ¿no? Era una desgracia caer en la escuela pública. El tema de las universidades, ¿no? Nosotros somos un proyecto político que piensa que la escuela verdaderamente es para todos y todas, y estamos felices que nuestros estudiantes de secundaria sean la primer generación en la familia que la termina y que sueña con la educación superior, que no es obligatoria, pero es un derecho. Para terminar, tenemos una imagen, Seba, de un evento que va a haber en el día de hoy. En el día de hoy. A ver, contame, ahí está, ahí lo estamos viendo. Contame de qué se trata Crianza Poderosa. Bueno, tenemos anoche tarde, fui a buscar a Mariana al aeropuerto. Tenemos el gusto de que hoy nos esté visitando. Ella la invitamos con 2 propuestas. A las 13 vamos a tener una jornada donde los docentes la van a escuchar, vamos a hacer un trabajo. Va a haber juegos, pero no los vamos a filmar esta vez. Y bueno, y por supuesto a las 16, abierto a toda la comunidad, vamos a estar presentando su libro que se llama Crianza Poderosa. Es
muy interesante, Mariana. ¿Qué aborda? Contame un poquito así, una sinopsis muy breve, ¿no? Las nuevas crianzas. Las nuevas crianzas. Esas que tienen que convivir con la inteligencia artificial. La primera actividad que hacemos a las 13, hablamos de eso, ¿no? La enseñanza y la inteligencia artificial. Hay que meterse en ese mundo, ¿no? Hay que meterse, por supuesto. A algunos les cuesta todavía, pero es lo que viene, digo, la educación. Es que si no nos metemos en lo que sucede, la escuela empieza a ser un escenario donde las infancias y las juventudes no encuentran resonancia. O sea, es como pensar que la escuela tengo que ir. Claro, una obligación. Voy a cerrar con esto. Entonces, presentación del libro de Mariana Maggio. Hoy a las 4 de la tarde en el Cine Teatro Leonardo Fabio, la Florida 546, si no me falla la memoria. Crianza Poderosa con su autora, charla debate. En realidad va a ser la presentación de su libro y va a abrir a preguntas, ¿no? Okay. Nosotros también nos gusta trabajar y acompañar a las familias, ¿no? En la crianza, porque estamos convencidos, yo personalmente estoy convencida que cuando la escuela y la familia van de la mano, somos seres humanos, sí, somos falibles. Y es mucho más fácil. Pero en realidad no es que sea más fácil, sino que son mejores las consecuencias para los niños y las niñas, porque nosotros como adultos modelizamos. Si nosotros discutimos, si nosotros nos amenazamos unos a otros, es lo que transmitimos hacia estamos enseñando, es un esquema de acción que uno le da a un niño o a una niña para que desarrolle su vida adulta. Entonces, vos sabés que cuando a mí me venían a ver los padres muy enojados, yo nos vamos a calmar y vamos a dialogar. Porque hay alguien que nos está mirando, que nos interesa a las dos partes. Que es más importante que tener la razón. Mirá, voy a dejar esta última, así después hacemos unos cortecitos de redes. La polémica, hay algunos países del mundo que ya lo han implementado. Creo que en la provincia de Buenos Aires hay alguna escuela. No sé bien cómo es el tema normativo respecto de esto, pero adentro del aula, ¿sí o no? Otro gran debate. Para mí sí. ¿Sí? Para mí sí. ¿Es una herramienta? No creo en la prohibición. ¿Pero es una herramienta o es una distracción? No, hay que convertirlo en una herramienta y también hay que enseñar. Y yo creo fuertemente no en el paradigma del disciplinamiento, te lo prohíbo. Estamos hablando del celular, perdón. No trabajo en ese paradigma, trabajo en un paradigma que tiene que ver con la convivencia y el autogobierno. Entonces, la Escuela de Pesca y Acuicultura, su primer año, los chicos solos hicieron un acuerdo de no uso. Ajá. Hacia eso tenemos que caminar. Claro. La prohibición no es la mejor manera de enseñar. Verónica, muchísimas gracias por visitarnos. Esperemos poder tener otro encuentro, sí, porque me quedaron muchas cosas para charlar. Hay mucho que pasa en el área de educación en Mar Chiquita. Hay un montón de datos que estarían buenísimos que se difundan, como estos adelantos que diste de la cantidad de chicos, la cantidad de matrículas, cómo ha crecido, cómo hace el Estado municipal para contener toda esa demanda, que me parece que es el punto, ¿no? Donde tenemos que poner la mirada a aquellos que analizan, ¿no?, la política y lo que pasa en el lugar. Digo, ¿cómo hace el Estado municipal para contener toda esta demanda creciente? Así que seguramente te vamos a volver a invitar para charlar. Muchas gracias. Verónica Serantes estuvo con nosotros. Seba, nos vamos muy rápido, me quedaron compromisos comerciales, ¿no? Hagamos una cosa. Ya venimos. Hagamos la pausa y volvemos, dale. Inicio de espacio publicitario. Fortaleza Fit, gimnasio y centro de fitness.